Me dijeron que cavar en la tierra era una pérdida de tiempo. Hoy, no puedo con tantos pedidos. Cuando me mudé a este barrio hace 5 años, lo único que traía conmigo era un contrato de alquiler modesto, un par de herramientas viejas, y una idea que pocos entendían: quería cultivar mi propia comida. No por moda ni por algún documental de conspiración. Quería volver a tocar tierra. Literalmente. Después de trabajar más de una década como analista en una empresa de tecnología, rodeado de pantallas, métricas y cafés recalentados, algo dentro de mí simplemente colapsó. No fue un burnout de libro, ni un accidente dramático. Fue algo mucho más sutil. Un lunes cualquiera, al llegar a la oficina, me quedé mirando el monitor apagado y sentí que mi cuerpo ya no respondía. No era tristeza. Era vacío. Renuncié esa misma semana. Sin plan. Sin red. Solo con la certeza de que no quería seguir sentado fingiendo que la vida era una presentación de PowerPoint tras otra. Mis ahorros no eran muchos, pero me alcanzaban para sobrevivir un tiempo si ajustaba gastos. Así llegué a esta casa de techo bajo y patio largo, ubicada en una calle donde todos parecían saber el nombre de todos, menos el mío. El primer día que salí con una pala, la señora de enfrente, Teresa, me observó desde su porche con la taza de mate en la mano. Cuando vio que empezaba a remover tierra, levantó una ceja. ¿Va a poner pasto nuevo? No, respondí. Un huerto. ¿Y qué va a plantar? ¿Ilusiones? Se rió sola. Yo no. Pero tampoco me enojé. Estaba acostumbrado a ese tipo de comentarios. El primer mes fue un desastre. Leí cuánto blog y foro encontré sobre agricultura urbana, pero la práctica no se dejaba domesticar tan fácil. Planté zanahorias muy cerca unas de otras, la albahaca se me llenó de hongos, y los tomates, bueno, no eran tomates. Era una maleza parecida que confundí con una variedad rara. Cuando me di cuenta, ya ocupaba medio cantero. Los vecinos empezaron a comentar entre ellos. No con malicia directa, pero sí con esa sorna que se reserva para quienes se salen del guión. Uno de ellos, Marcelo, que trabajaba en un corralón, me ofreció un domingo una manguera buena, así no te cansas regando lo que no va a crecer. Me sonrió, y aunque lo dijo como una broma, yo lo sentí como un empujón sutil hacia el fracaso. Pero no me rendí. Cambié el enfoque. Empecé a estudiar en serio. No en Google, sino en libros viejos, algunos que encontré en una librería de usados que olía a humedad y paciencia. Aprendí sobre asociaciones de cultivos, sobre suelo vivo, sobre rotación. Y sobre todo, aprendí a observar. La tierra te habla si tenés el coraje de escucharla sin apuro. A los 3 meses, mi primer logro fue un puñado de rábanos pequeños pero vibrantes, que crujían como manzanas al morderlos. No los vendí. Los regalé. A Teresa, a Marcelo, al cartero, incluso a una nena que pasaba siempre con su abuela y me saludaba desde la vereda. Son de mi huerto, les decía, casi con vergüenza. La mayoría sonreía por cortesía. Pero uno de ellos, Claudio, un chef retirado que vivía 2 casas más allá, volvió una semana después con una propuesta inesperada. ¿Tenés más de esos rábanos? Un par. Si sacás más, te los compro. ¿Para qué? Para mí. Me recuerdan a los de mi infancia. Tienen sabor. Esa palabra, sabor, fue la primera señal de que algo estaba empezando a germinar más allá de los canteros. Desde entonces, Claudio se convirtió en mi primer cliente. Me pedía pequeñas cantidades de rúcula, espinaca, lechuga morada. A veces solo para comer él. Otras, para regalar a sus amigos del círculo gastronómico que aún frecuentaba. Y así fue como una bolsa de hojas verdes terminó en manos de una cocinera de un restaurante de Palermo que, semanas después, me llamó desde un número desconocido. ¿Sos el que cultiva en zona oeste? Sí. Bueno, trato. Probé tu rúcula en una cena con Claudio. Necesito más. ¿Cuánto? Todo lo que tengas. Fue el comienzo de algo que no tenía nombre aún. Un día estaba regando con una botella cortada y al siguiente armando un Excel para registrar pedidos. Compré bandejas recicladas, etiquetas caseras y bolsas de papel. No tenía logo, ni empresa, ni estrategia. Pero tenía sabor. Tenía dedicación. Y tenía tierra buena. Los vecinos siguieron con su rutina. Algunos seguían mirándome raro. Otros empezaban a preguntar. ¿Le pones algo a eso? Tiempo. No, digo, ¿químicos? Solo compost. ¿Y eso sirve? Probá y decime.
Y probaban. Y volvían. Una tarde, Marcelo, sí, el de la manguera, cruzó la calle con las manos en los bolsillos. ¿Sabes si puedo plantar cebolla en esta época? Depende de lo que quieras cosechar, le dije. ¿Cosechar? Sí. En esto, lo que haces hoy, lo ves en 3 meses. Se quedó pensando. Asintió. Y por primera vez, no se rió. El día que Marcelo me pidió ayuda para armar su propio cantero fue el primero en que entendí que algo estaba cambiando, no solo en mi patio, sino en todo el barrio. Me llamó desde su vereda, con voz entre seria y resignada. Che, ¿te sobra un poco de tierra buena? Fingí que no entendía. Levanté la ceja y pregunté. ¿Tierra buena? Sí, esa que haces vos. Negra, suelta, que huele a bosque. Me reí, sin burla. Le llevé un balde de compost que había estado curando durante meses, hecho con restos de cocina, hojas secas y paciencia. Le expliqué cómo mezclarlo, cómo cuidar que no se apelmace, y le ofrecí semillas de cebolla morada y zanahoria chantenay, variedades que había conseguido en un trueque con una mujer de Entre Ríos. No me lo dijo, pero lo vi en sus ojos, se sentía torpe, fuera de lugar. Como si pedir tierra fuera admitir algo más profundo. Es raro, ¿no? Me dijo mientras removía la tierra con una pala oxidada. Toda la vida trabajé con ladrillos, cemento, construir muros, y ahora quiero plantar una cebolla. Tal vez porque esto es construir algo que no te cae encima, le respondí. Esto no pesa. Crece. Se quedó callado. Y desde ese día, todos los sábados venía con preguntas. No siempre con palabras. A veces, solo se paraba en la vereda, miraba mi huerto y decía, así está mejor, no, señalando su rincón creciente. Ese invierno fue duro. Las heladas quemaron algunas de mis hojas, perdí una tanda entera de acelga, y un gato callejero decidió que mi zona de compost era el mejor baño de su universo. Pero seguí. Aprendí a cubrir los cultivos con manta térmica, a usar botellas con agua para conservar calor por la noche, y a no subestimar a los animales callejeros. Con la llegada de la primavera, mis cultivos empezaron a duplicarse. Tenía más lechuga de la que podía comer, más espinaca de la que podía regalar, y un nuevo desafío, ¿qué hacer con todo esto? Claudio, el chef retirado, fue claro. Vendelo. Ya está. Ponete nombre. Arma bolsitas. Cobra lo que vale. Pero no soy productor. No tengo registro. No sé si puedo. ¿Y antes sabías plantar? Lo miré. Tenía razón. Así nació Verde Cerca. El nombre lo eligió Fabi, una amiga diseñadora que había venido a visitarme y al ver el huerto dijo, esto es como tener el campo a una cuadra del living. Le pedí que me hiciera un logo sencillo, un zapallo dentro de una huella de pie. Me gustaba la idea de que todo esto fuera camino, paso a paso. Empecé con 6 clientes fijos. Restaurantes chicos, uno de comida vegana, otro de cocina italiana, y 3 casas de comida casera que priorizaban lo fresco sobre lo industrial. Les llevaba canastos de hojas verdes, rabanitos, espinaca, rúcula, y algunas hierbas que habían crecido de regalo entre mis cultivos, cilantro, menta, cebollín. Una tarde, al volver de una entrega, encontré a Teresa, la señora que se reía de mí al principio, esperándome en la reja. ¿Vos tenés calabazas? Sí, algunas. No muchas. ¿Me venderías una? Para hacer dulce como el que hacía mi mamá. Le regalé 2. Semanas después, me trajo un frasco, con la tapa envuelta en una servilleta de tela. Es el primero. Para vos. Lo probé esa misma noche. Dulce, espeso, con cáscaras apenas tiernas y ese gusto inconfundible de algo hecho con paciencia. Me emocioné. No por el sabor, sino porque entendí que habíamos cruzado una línea invisible. Ya no era el del huertito. Ahora era Tomás, el que tenía las manos sucias pero el corazón ocupado. El boca en boca hizo su magia. En diciembre, tenía 15 pedidos por semana. Tuve que dividir el patio en sectores, hacer un plan de rotación de cultivos y usar parte del pasillo lateral como invernadero improvisado. Me dolían las rodillas, la espalda, los brazos, pero al final del día, dormía como no lo hacía desde hacía años. Lo más inesperado ocurrió días antes de Navidad. Recibí un correo desde una cuenta institucional. El remitente, Coordinación Gastronómica de Turismo Nación. Pensé que era una broma. Me costó leerlo 3 veces. Me invitaban a participar en una feria federal de productos orgánicos y de cercanía.
Alguien, no decían quién, me había recomendado. Miré el correo, luego miré mis manos, llenas de tierra, y después la pequeña montaña de bolsas con lechuga lista para entregar. Respondí con un escueto, estoy interesado. ¿Qué necesitan de mí? A los 5 minutos me llamaron. ¿Usted es Tomás? El de Verde Cerca. Sí, señora. Queremos que venga. Y que traiga sus rábanos. Alguien en Buenos Aires habla maravillas de ellos. Sonreí. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí sembrado. La feria era en Rosario. No era tan lejos, pero para mí, que apenas salía del barrio, se sentía como un salto al vacío. Nunca había mostrado mis verduras fuera de la zona oeste, mucho menos frente a chefs, productores y funcionarios que, suponía, sabían 10 veces más que yo. Pasé la semana previa preparando cada detalle. No dormí bien. No por nervios, sino por todo lo que tenía en la cabeza, cosechar en el momento justo, que las hojas llegaran frescas, armar un cartel que no pareciera hecho por un niño, pero tampoco una marca de supermercado. Imprimí tarjetas con el logo de Verde Cerca, organicé canastas por tipo de verdura, envolví los rabanitos en papel húmedo como si fueran joyas. Teresa me prestó una mesa plegable. Marcelo me ayudó a encintarla con tela de arpillera. Mariana, una vecina que tenía buena letra, escribió a mano pequeños cartelitos, rúcula salvaje, lechuga francesa, zanahoria chantenay. No me alcanzaba el dinero para llevar ayudante, así que viajé solo. Salí a las 4 de la mañana con el baúl cargado de verdura y una mezcla de emoción e incredulidad que no sabía cómo acomodar. Llegué al predio 2 horas antes de que abrieran. Me ubicaron en el sector de productos agroecológicos. Alrededor había puestos con miel pura, quesos de cabra, panes integrales, y señores con delantal que hablaban de terruño como si fuera una deidad. Yo me sentía fuera de lugar. Hasta que aparecieron. Una pareja de unos 50, dueños de un restaurante en Santa Fe, se detuvieron en mi puesto. El hombre agarró una hoja de rúcula, la frotó entre los dedos, la olió. Esto no es de hidroponía, dijo. No, respondí. Tierra, compost y sol. ¿Y sabor? Lo dejo a su criterio. La probó. Masticó despacio. Sonrió. Esta pica. Como las de antes. Exactamente lo que busco, dijo su compañera. Amargor con historia. Se llevaron 3 paquetes. Pagaron en efectivo. Me dejaron su contacto. En menos de una hora, ya había vendido la mitad de lo que llevé. Lo mejor vino cerca del mediodía. Una mujer de vestido sencillo y gafas oscuras se acercó con una credencial colgada del cuello. Leyó mi cartel, miró mis rabanitos y me dijo. ¿Sos el de los rábanos famosos? Me reí. Depende para quién. ¿Quién le habló de ellos? Claudio, el chef. Lo conocí en un encuentro gastronómico en Córdoba. Me habló de vos como si fueras una especie de brujo rural. No supe si reírme más o hacerme el modesto. Me limité a extenderle una bolsa con 3 variedades distintas, Cherry Belle, Daikon y French Breakfast. Probá. Después me contás cuál es el truco. No me compró. Me prometió una visita. Trabajo con cocineros en todo el país. Si esto es tan bueno como dicen, vas a tener que multiplicarte. Esa noche volví con la camioneta casi vacía y la cabeza llena. No por la posibilidad de expandirme, sino por lo que acababa de vivir. Gente probando lo que planté con las manos, gente interesada en mi historia, en cómo cuidaba los cultivos, en por qué usaba compost casero y no fertilizantes comerciales. No dormí. Escribí todo en un cuaderno, contactos, sugerencias, ideas de empaques, nombres de variedades que me pidieron. Dibujé incluso un croquis de cómo podía reorganizar el patio para duplicar la producción sin perder el equilibrio del suelo. Y al día siguiente, Marcelo me estaba esperando en la vereda. ¿Qué pasó allá? Vendí todo. ¿Y ahora? Ahora hay que sembrar más. Lo que vino después fue un torbellino. Me llamaron desde 3 provincias. Un cocinero de Mendoza me ofreció comprarme en cantidad si podía coordinar envíos refrigerados. Una tienda de productos naturales de Rosario me propuso incluir mis verduras en sus cajas de estación. Y lo más inesperado, una editorial gastronómica me pidió una nota para una revista. No tenía cámara, ni fotos profesionales. Saqué las imágenes con mi celular. Las hojas transpiradas. El cajón lleno de tierra. Mis manos agrietadas. Les mandé todo sin filtro. ¿Seguro querés que publique esto?
Me preguntó la periodista. Sí. Porque así es esto. Sin Photoshop, pero con raíces. Los vecinos cambiaron su mirada. Marcelo me traía compost de su casa. Teresa me dejaba frascos de conservas. Incluso los más silenciosos, como don Horacio, empezaron a preguntar por variedades. ¿Esto es cal? No, es acelga baby. Pero puedo conseguirte cal si querés. Mi hija vive en Capital. Dice que allá pagan una fortuna por esto. No hay que irse tan lejos para comer bien. Y se rió. Por primera vez. Un día, Claudio volvió a visitarme. Caminó entre los canteros, se agachó, olfateó una mata de perejil como si fuera un vino de reserva. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Qué hice? Mostraste que no hay que tener hectáreas para cultivar respeto. Me quedé callado. No sabía cómo responderle. Y pensar que empezó con unos rábanos, dijo. Si eso no es poesía, no sé qué lo es. El patio ya no daba abasto. Las camas de cultivo que al principio apenas ocupaban una franja de tierra junto al cerco ahora estaban en todos lados, entre los malbones, bajo las ventanas, en el antiguo rincón donde el perro del dueño anterior había dejado su casilla. Incluso sobre tarimas de madera que coloqué para aprovechar mejor el espacio vertical. La casa parecía más una chacra comprimida que una vivienda de barrio. Y eso, lejos de molestarme, me hacía sonreír cada vez que salía con las botas puestas y el rocío todavía fresco sobre los brotes. Pero con el crecimiento llegaron los problemas. Pequeños, al principio. Un lote de rúcula que se amarilló sin explicación. Una plaga de pulgones que arrasó con las espinacas tiernas. Una lluvia torrencial que me barrió la última tanda de zanahorias. Cosas que, si bien eran parte del juego, me pegaron distinto ahora que había clientes esperando. Una mañana recibí una llamada que me descolocó. ¿Sos Tomás? Te hablo desde el restaurante Estación Nieve, en Bariloche. Me pasó tu contacto la chef Lucía. Queremos tus hojas para un menú de temporada. Bariloche. A 1500 kilómetros. Mi cabeza tardó unos segundos en aterrizar. ¿Y cómo pensás que lleguen? Vos solo decime si podés producirlas. Del transporte me encargo yo. Y entonces supe que esto ya no era un pasatiempo. Ni un delirio bucólico. Era un negocio real. Uno que necesitaba organización, previsión, estructura. Esa misma tarde, me senté en el comedor con un cuaderno grande y tracé líneas, columnas, esquemas. Lo titulé, Plan Verde Cerca, ciclo de producción por estación. Dividí cultivos por tipo, por días de cosecha, por clima ideal. Calculé lo que podía sembrar cada semana, cuánto rendía, cuánto tardaba en estar listo. Y luego vino lo más difícil, decir que no. A algunos pedidos no podía llegar. No tenía capacidad, ni infraestructura. A otros, los rechacé porque no eran coherentes con la lógica del proyecto. Un supermercado boutique quería que le mandara hojas lavadas, embolsadas al vacío, etiquetadas con código QR. Les dije que no. No podía, ni quería, competir con la industria. Lo mío era otra cosa. El patio ya parecía un laberinto. Marcelo venía cada 2 por 3 a darme una mano. Su cebolla había brotado, y estaba tan orgulloso como si fuera su primer nieto. ¿Y si pones una estructura acá? Me dijo un día, señalando un rincón sin uso. Podés hacer sombra para el verano, con media sombra, madera. ¿Querés que te ayude? Acepté. Trabajamos durante 3 fines de semana. Construimos un mini túnel de cultivo con caños reciclados y lonas viejas que él consiguió en el corralón. Ahí empecé a sembrar lechuga en ciclos más cortos. La temperatura controlada aceleró todo. En 3 semanas ya tenía doble producción. Una tarde, Teresa apareció con una caja. Esto es de mi hermana. Vive en Azul. Me pidió que te lo dé. Eran sobres con semillas raras, zanahorias violetas, remolachas blancas, rábanos negros. No lo podía creer. Dice que si lo haces crecer, te manda más. Y que te quiere conocer. Le pedí el número. La llamé. Era una mujer de voz firme y tono rural. Mi hermana me habló de vos como si fueras un mago con pala. Más bien un terco con paciencia. Nos reímos. Me mandó consejos, recetas, y una frase que anoté en el cuaderno: quien cuida la tierra, cosecha más que comida. A esa altura, empecé a recibir visitas. No clientes, sino curiosos.
Estudiantes de agronomía, vecinos de barrios cercanos, incluso un par de docentes de escuelas que querían mostrarles a sus alumnos cómo era una huerta de verdad. Un día, un grupo de chicos de primaria vino con sus maestras. Fede, el nene de la casa del fondo, me ayudó a guiarlos. Les mostró cómo se cosechaba un rábano, cómo oler si la menta estaba lista, cómo distinguir el perejil del cilantro. Uno de los chicos levantó la mano. ¿Y vos sos famoso? Me reí. No. Solo tengo tierra, tiempo y ganas. ¿Y eso alcanza? Para muchas cosas, sí. Esa noche, Fede vino a mi casa a dejarme un dibujo. Él y yo, parados junto a una planta de tomates gigantes, con una nube que decía, gracias por enseñarme que lo lento también vale. Lo colgué en la heladera. Y lo miro cada día. Porque es eso. Lo lento también vale. Aquel invierno terminó de sellar lo que ya era evidente, ver de cerca había dejado de ser un experimento doméstico para convertirse en un emprendimiento sólido, aunque aún con las limitaciones propias de quien cultiva en un patio de fondo. La lista de clientes fijos crecía, pero más importante todavía era la red que empezaba a formarse alrededor del proyecto. No solo vecinos que colaboraban, sino también pequeños productores, cocineros, escuelas y hasta una ONG de alimentos que me proponía sumar verduras a sus bolsones solidarios una vez por mes. Pero junto al crecimiento, llegó el dilema que temía, cómo escalar sin traicionar el espíritu con el que todo había empezado. Me lo planteé por primera vez una mañana de julio, después de recibir un correo de una empresa distribuidora. Querían saber si estaba interesado en profesionalizar el proceso, montar un galpón, contratar empleados, vender a granel. Me ofrecían logística, packaging, todo. Me quedé leyendo el mail durante largo rato. Después lo cerré sin responder. No me asustaba crecer. Me asustaba convertirme en algo que no reconociera. Lo mío era la cercanía, el trato humano, la tierra entre las uñas. No cajas de cartón con logos impresos en serie. Aún así, sabía que si no me organizaba, iba a colapsar. Las manos no me alcanzaban. La espalda me dolía más seguido. Y los pedidos, aunque me llenaban de orgullo, también me desbordaban. Una tarde, mientras armaba los pedidos semanales, apareció Claudio. No venía hacía tiempo. Caminaba más lento que antes, con una bufanda gruesa y una mirada distinta. Vine a verte antes de operarme, dijo sin más. ¿Qué tenés? Nada grave. Corazón. Un ajuste. Ya estoy viejo. Se sentó en el banco de madera al lado de los tomates cherry y me observó trabajar. ¿Sabes lo que más me gusta de todo esto? ¿Qué? Que no vendes comida. Vendes confianza. Me detuve. Eso no lo puedo empacar. No hace falta. Está en cada hoja que no tiene pesticidas, en cada raíz torcida que no tiras por no ser presentable. Eso es confianza. Eso vale más que crecer rápido. Hablamos largo rato. Me contó que cuando era joven, trabajó con cocineros que buscaban perfección sin alma. Y que ahora, ya lejos de las cocinas, valoraba más un manojo de albahaca que una estrella Michelin. Antes de irse, me dejó una lista de chefs que él conocía. Algunos jóvenes, otros clásicos. Todos, según él, con el mismo hambre de verdad. No les vendas producto. Contales tu historia. Esa es tu ventaja. Esa noche, mientras revisaba su lista, decidí que si iba a crecer, sería a mi manera. Empecé por formar una pequeña cooperativa con 3 vecinos. Marcelo, que ya tenía sus cebollas y zapallitos bajo control, Lucrecia, que venía cultivando aromáticas en su terraza, y Omar, un jubilado que había hecho magia con sus frutillas en cajones de cerveza. Les propuse unirnos. Compartir técnicas, semillas, tareas. Cada uno desde su casa, pero con una lógica común. Coordinación, variedad, respeto por los tiempos. El primer desafío fue organizarnos sin matarnos. Marcelo quería vender en cantidad. Lucrecia se preocupaba más por los detalles. Omar solo confiaba en lo que podía controlar con su mirada. Yo hice de mediador, sin saber muy bien cómo, pero con la claridad de que esto podía funcionar si todos entendíamos una cosa, no se trataba solo de vender, sino de cultivar un modo distinto de hacer. Llamamos a esa red huertas cercanas. Cada semana, armábamos bolsones mixtos. Incluíamos una pequeña carta escrita a mano, donde contábamos quién había cosechado qué, y qué historia tenía detrás cada producto. A veces hablábamos del clima. Otras, de un recuerdo que nos despertaba cierta verdura. Una clienta de Capital nos escribió emocionada.
Volví a cocinar con ganas. Sentí que cada cosa que cortaba tenía un nombre, un gesto, una historia. Gracias por devolverme eso. Mientras tanto, Fede, el nene del fondo, seguía siendo mi mejor ayudante y el más honesto de los catadores. Estos tomates no están tan dulces como los de antes, me dijo una tarde. Es que el sol estuvo flojo esta semana. Entonces deciles a los cocineros que esperen. No vale vender algo a medias. Tenía razón. Empecé a incluir en los pedidos una pequeña advertencia, producto de clima real. Sabor sujeto al humor del sol. Algunos clientes lo tomaron como chiste. Otros como filosofía. Pero nadie se quejó. Un domingo, Marcelo trajo un pedido que me dejó mudo, un cocinero de San Juan quería visitarnos. Con su equipo. Para conocer el modelo. No para copiarlo. Para replicarlo allá. Dice que le contaron que esto no es solo plantar. Que es otra cosa. ¿Y qué es? Marcelo se encogió de hombros. Capaz que es futuro. Me quedé pensando en eso. Porque sí, tal vez lo que estábamos cultivando no era solo verdura. Era una manera de estar. Cuando el chef de San Juan llegó, no fue como yo lo había imaginado. No tenía la soberbia que uno espera de alguien que aparece en revistas, ni esa energía de superioridad que a veces traen los que vienen de más lejos. Se bajó de una camioneta simple, vestido con una remera de algodón y un cuaderno bajo el brazo. Lo acompañaban dos chicas jóvenes, sus ayudantes, y un fotógrafo con cara de dormido que no dejó de bostezar en toda la tarde. ¿Sos Tomás? Me preguntó apenas me vio. El mismo. Vengo a entender por qué tus verduras hacen hablar a mis colegas como si fueran poetas. Nos reímos. Le mostré el patio, los canteros, el compost. No preparé nada especial. Quise que diera lo que era en cualquier día de semana, botas con barro, hojas mordidas por caracoles, tomates demasiado maduros. Le conté que lo nuestro no era un negocio de volumen, que no buscábamos perfección, que cosechábamos en función de lo que pedía la tierra. Él escuchó todo con atención. Anotó cosas. Hizo preguntas que no me habían hecho nunca. ¿Cuántos días te lleva recuperar un suelo después de un cultivo intensivo? ¿En qué momento decidís que una planta está para cortar y no para seguir creciendo? ¿Cómo definís el precio de algo que depende tanto del clima? Le respondí lo que sabía. Lo que aprendí a fuerza de prueba, error y paciencia. En ningún momento le hablé de márgenes, ni de rendimiento por metro cuadrado. Le hablé de sabor. De confianza. De la sensación de arrancar una zanahoria con tierra viva pegada. Después fuimos a visitar a Lucrecia. Le mostró sus aromáticas en macetas de cerámica hechas por ella misma. La menta limón, el romero rastrero, la mejorana. Le explicó cómo rotaba las macetas según el sol, cómo compostaba en baldes de pintura reciclados. El chef la escuchó como quien asiste a una clase de botánica emocional. Al volver, me dijo. No vine por las verduras. Vine por la manera. ¿La manera? Esto que hacen ustedes, es otra forma de construir comunidad. No es solo producción. Es identidad. Días después, publicó un hilo en sus redes con fotos del patio, de Lucrecia, de Marcelo con las manos llenas de tierra. En un patio del oeste aprendí más sobre alimentos que en 10 ferias gourmet. Gracias por abrirme la puerta a algo que nos enseña, la coherencia. No tardaron en llegar los mensajes. Más cocineros, productores, estudiantes, curiosos. Algunos querían imitar el modelo. Otros, simplemente verlo. No teníamos respuestas para todos, pero sí una disposición clara, mostrar lo que hacíamos, sin disfrazarlo. Abrimos visitas guiadas los primeros sábados de cada mes. No como espectáculo, sino como encuentro. Poníamos mate, pan casero, hojas recién cortadas. Charlábamos. Preguntaban. Anotaban. Algunos se quedaban horas. Otros volvían a los días con preguntas nuevas. Mientras tanto, la cooperativa crecía. Sumamos a Miriam, una señora que había perdido a su marido y encontró consuelo en una huerta improvisada en su terraza. Cultivaba arvejas en botellas colgadas y tenía un método extraño, pero efectivo, para ahuyentar los bichos, cáscaras de naranjas secas mezcladas con ceniza. No lo leí en ningún lado, decía. Solo me pareció que el olor podía distraer a los purgones. Y funcionaba. Lo probamos todos. Lo incorporamos. Así, Huertas Cercanas pasó de ser un grupo de 4 a una red de 9 personas. Cada uno con sus particularidades, con sus tiempos, con su forma de hablar con la tierra.
Y con una regla en común, lo que no se puede contar con palabras, se cuenta con el sabor. Fede, que ya tenía 11, se convirtió en el guía no oficial de los recorridos. Mostraba los cultivos como quien presenta a sus amigos. Este es el cal. Parece feo, pero es buenísimo en chips. Y estas flores, aunque no lo parezcan, son comestibles. Y dulces. Una vez lo escuché decirle a una señora. Acá no hay cosas perfectas. Solo cosas que sirven. Y me conmovió más que cualquier correo elogioso. Pero no todo era avance. Una tormenta fuerte nos arrasó en septiembre. Vientos de casi 100 kilómetros por hora, lluvia incesante. Perdimos casi toda la rúcula, las espinacas se tumbaron, y las plantas de tomate se quebraron como si fueran papel. Marcelo me llamó a las 7 de la mañana. Tengo todo caído. No sé si volver a empezar. Fui a su casa. No dije nada. Solo le alcancé una pala y empecé a enderezar tutores. A la tarde ya estaban Lucrecia, Miriam y Omar en su patio. Todos con barro hasta las rodillas. Todos trabajando en silencio. Cuando terminamos, Marcelo nos dio café caliente y dijo. Tal vez no es que hacemos huertas. Tal vez las huertas nos hacen a nosotros. Y tenía razón. Porque ahí entendí que lo que estábamos sembrando no era solo alimento. Era resistencia. Después de aquella tormenta, algo cambió. No solo en la tierra, que tardó semanas en recuperarse, sino en nosotros. Como si esa sacudida nos hubiera obligado a aferrarnos no tanto a los cultivos, sino al propósito que veníamos construyendo sin darnos cuenta. Marcelo, que fue el primero en decir, no sé si vuelvo a empezar, fue también el primero en sembrar de nuevo. Esta vez lo hizo con menos palabras y más convicción. Durante ese octubre, las reuniones entre los miembros de huertas cercanas se hicieron más frecuentes. Ya no solo hablábamos de siembra o riego, sino de cómo sostener lo que habíamos armado. Empezamos a pensar en talleres para compartir lo aprendido. Lucrecia propuso abrir espacios para enseñar compostaje. Miriam se animó a ofrecer una clase sobre germinación en balcones. Fede, como siempre, escuchaba todo, tomando nota como si fuera un secretario no oficial. Una tarde, en medio de una de esas charlas improvisadas, él se paró y dijo. ¿Y si hacemos una feria? Todos se callaron. Lo miramos. ¿Una feria? Repitió Marcelo. Sí. Con puestos, con carteles, con lo que cultivamos. Pero también con lo que sabemos. Que vengan los del barrio. Que prueben. Que pregunten. Lucrecia sonrió. ¿Sabes que no es mala idea? Y así, lo que empezó como un comentario de un nene de 11 años, se convirtió en el proyecto más ambicioso que habíamos tenido hasta entonces. Nos llevó un mes entero organizarla. Pedimos permiso al centro vecinal para usar la placita que estaba detrás de la iglesia. Teresa habló con el cura. Marcelo consiguió tablones del corralón. Yo diseñé los afiches, con dibujos de Fede. Mariana, la señora de las empanadas de la otra cuadra, se ofreció a cocinar con nuestras verduras. Todo el barrio empezó a colaborar. La feria se llamó La Tierra se escucha. Llegó el sábado y no sabíamos qué esperar. Pensábamos que vendrían unas 20 personas, tal vez 30. A las 10 de la mañana, ya había más de 50. A mediodía, la plaza estaba llena. Montamos nuestros puestos con canastos llenos de colores, acelga roja, albahaca morada, zanahorias torcidas, rabanitos brillantes, flores comestibles. Algunos chicos vendían jugo de naranja con hojas de menta. Otros dibujaban en cartulinas lo que veían. En un rincón, Omar daba una charla sobre frutillas en espacios pequeños. En otro, Miriam explicaba cómo hacer un insecticida natural con ajo, jabón y agua. La gente no solo compraba. Se quedaba. Preguntaba. Escuchaba. Fede tenía su propio rincón, pregúntale al mini experto. Estaba feliz. Un hombre mayor se acercó a mí al final de la jornada. Yo pensé que esto era para hippies, me dijo. Pero ahora entiendo. Ustedes están haciendo patria en los patios. Esa noche, agotados, nos reunimos en mi casa. Teresa trajo vino. Marcelo puso música desde su celular. Miriam trajo pan casero. Nadie hablaba de cuánto vendió. Hablábamos de la gente, de las historias, de la abuela que lloró al oler un manojo de romero porque, le recordó a su mamá, del pibe que preguntó si podía plantar lechuga en una zapatilla vieja, de la señora que prometió traer a su nieta la próxima vez. ¿Y si esto lo hacemos cada 3 meses? Preguntó Lucrecia.
¿Y si lo hacemos rodar? Propuso Marcelo. Que la próxima sea en la plaza de al lado. Y la otra en la escuela. Nadie se opuso. Ahí supe que la semilla había brotado. Y que ya no iba a detenerse. La semana siguiente, me contactaron desde una universidad del conurbano. Un grupo de estudiantes de sociología había asistido a la feria y querían hacer una investigación sobre nuestro modelo. No como un caso de negocio, sino como ejemplo de organización comunitaria. Nos interesa entender cómo algo tan simple como un huerto puede generar sentido de pertenencia, me dijo una de las chicas. La frase me quedó rebotando en la cabeza, sentido de pertenencia. Porque sí, eso era. Por primera vez en años, todos nosotros, que veníamos de caminos diferentes, con mochilas pesadas y manos gastadas, sentíamos que pertenecíamos a algo. No a una empresa. No a un proyecto con fines de lucro. Sino a una red de vínculos que se había tejido desde lo más elemental, la tierra. Días después, Claudio, ya recuperado de su operación, volvió a visitarme. Se sentó bajo la parra, me pidió un té de menta y se quedó en silencio largo rato. Vos sabés que esto ya no te pertenece, ¿no? ¿A qué te referís? A todo esto. La huerta. El nombre. El movimiento. Ya no es solo tuyo. Lo sembraste, sí. Pero ahora camina solo. No me molestó. Me dio alivio. Porque uno siempre tiene miedo de perder lo que crea. Pero cuando lo que se crea se transforma en algo más grande, lo que se siente no es pérdida. Es trascendencia. El comentario de Claudio me dejó pensando toda la semana, ya no es solo tuyo. Lo sembraste, pero ahora camina solo. Y tenía razón. Cada día aparecía alguien nuevo en la red, alguien que no conocía mi historia original pero sí la feria, el sabor de una hoja, la calma del compost, el rumor de boca en boca que hacía que la gente dijera, vos sabés si hay lugar en la red de las huertas. Yo ya no era el eje. Era apenas uno más entre muchos que hacían posible lo que empezaba a parecerse a un movimiento. Sin grandes nombres. Sin marcas registradas. Solo voluntad, tiempo y esa forma de presencia que no se anuncia pero se nota, estar con las manos puestas en algo que vive. Un miércoles al mediodía, mientras preparaba un pedido para un restaurante de Tigre, recibí una llamada distinta. Hola, Tomás. Sí, soy yo. Te hablo de una productora de documentales. Estamos haciendo una serie sobre proyectos de impacto comunitario y nos hablaron de vos. Queremos grabar un capítulo en tu huerta. Me reí. No por desconfianza, sino por lo improbable. Alguien que hace televisión quería filmar mi patio con tutores torcidos y un perro callejero que dormía al pie de las zanahorias. No soy muy televisivo, dije. Justamente. Buscamos eso. Gente real, sin guión. A los días vinieron. Cámaras pequeñas, sonido discreto, gente amable. Les pedí que no montaran nada falso. Que filmaran como eran las cosas. Con tierra en las uñas, con Marcelo puteando al sol porque se le secaban los zapallitos, con Miriam pelando ajo para su insecticida casero. Les encantó. Esto tiene alma, me dijo una de las productoras. Y eso se ve. El capítulo salió al mes siguiente, en una plataforma digital. No fue viral. No hizo ruido en los medios. Pero sí en los mensajes que empecé a recibir. Un tipo de misiones que quería empezar una huerta con sus hijos. Una mujer de Salta que enseñaba cocina en una escuela rural y quería sumar lo que hacíamos. Un adolescente de San Martín que decía que nunca había tocado tierra con sus manos pero que algo en esa historia le había despertado una idea. Eso era suficiente. Más que suficiente. Fede, que ya no era tan nene, me dijo una tarde. ¿Estás famoso? No. Estoy visible. Que no es lo mismo. ¿Y te gusta? Me gusta que lo que hacemos llegue. No por mí. Por la idea. ¿Y si un día te cansa? Me quedé callado. No por miedo. Por honestidad. Ese día me quedo con mi pedacito de tierra. Y sigo sembrando igual. Sonrió. Volvió a regar la menta como si esa respuesta le alcanzara. La segunda feria se hizo en una escuela. Fue un caos hermoso. Los chicos vendían plantines de lechuga, bolsas con compost, frascos con romero fresco. Algunos llevaban cartelitos hechos con cartón reciclado, come lo que crece cerca, la tierra también educa, no todo es delivery. Había talleres, música, y hasta una especie de rap improvisado sobre verduras, hecho por dos pibes con más flow que dientes.
Ese día entendí que no habíamos sembrado solo alimentos. Habíamos sembrado lenguaje. Y cuando un lenguaje nace, ya no hay quien lo pare. A la semana, una chica que había asistido a la feria me esperó en la salida de mi casa. Tenía unos 30 años, una mochila con parches y una libreta en la mano. ¿Tenés un minuto? Sí, claro. Soy periodista. Escribo en un portal chico, de barrio. Vi lo que haces y quería preguntarte algo para una nota. Dale, pregunta. Abrió su libreta. Me miró a los ojos. ¿Vos te sentís exitoso? No lo esperaba. Me agarró sin respuesta. ¿Por qué lo preguntas? Porque parece que sí. Pero no tiene nada que ver con plata. Y quiero entender qué es. La miré un rato. Pensé en qué decirle. Me siento, en paz. Me levanto y tengo un motivo. Me acuesto y siento que hice algo real. No sé si eso es éxito. Pero es lo más parecido que conocí. Anotó. Sonrió. Gracias. Con eso me alcanza. Y se fue. Esa noche, escribí en mi cuaderno. Éxito, cuando el día termina y no necesitas explicarlo. Y lo dejé ahí. Porque no necesitaba más. Llegó diciembre, con su sol pegajoso, las chicharras chillando desde temprano, y ese ritmo apresurado que toma todo el barrio cuando se acercan las fiestas. La huerta entró en su momento de plenitud, tomates en racimos, albahaca vigorosa, zapallitos que había que cosechar día por medio para que no se volvieran monstruos. Era hermoso. Exigente. Cansador. El calor nos pegaba distinto a cada uno. Marcelo se volvía más callado, como si guardara la energía para la pala. Lucrecia se ponía intensa con los tiempos de riego. Miriam seguía fiel a su método de cuidar las plantas como si fueran nietos, hablándoles en voz baja y cubriéndolas con trapos húmedos cuando el sol no perdonaba. Yo me sentía vivo, aunque agotado. Me dolían las muñecas, tenía una línea de tierra incrustada bajo las uñas que parecía tatuada. Pero cuando me preguntaban si valía la pena, no dudaba, sí. Sin dudas. Ese mes se cumplían 3 años desde la primera vez que clavé la pala en este patio. 3 años desde que Teresa me preguntó si iba a plantar ilusiones. 3 años desde que Marcelo me ofreció una manguera con burla. 3 años que habían transformado no solo el suelo, sino todo lo que tenía alrededor. Mariana, la vecina de las empanadas, nos propuso hacer una cena para celebrar. Pero no algo formal, aclaró. Cada uno trae lo que cosechó. Y lo compartimos. Aceptamos sin pensarlo. Ese 23 de diciembre, cuando el sol ya caía, armamos mesas en la calle, justo frente a mi casa. Cada uno trajo algo, ensaladas con tomates y hojas recién cortadas, pan con hierbas de Lucrecia, empanadas de acelga y queso, jugos naturales, zapallos asados con especias. Fede decoró todo con luces que había hecho con frascos reciclados. Hasta Teresa trajo su famoso dulce de calabaza. Nos sentamos sin apuro. Charlamos. Reímos. Marcelo hizo un brindis inesperado. Yo pensaba que esto era una moda. Ahora sé que es lo más serio que hice en mi vida, dijo, con la voz un poco tomada. Gracias por enseñarme que se puede empezar de nuevo, incluso cuando uno ya está cansado. Todos aplaudimos. Yo no dije nada. Pero sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, pertenencia total. Sin duda. Sin duda de nadie. Después de medianoche, me quedé solo en el patio. El aire tenía olor a tierra húmeda y a cena reciente. Me senté en una reposera vieja, abrí mi cuaderno y escribí. No sé qué es el éxito, pero esto, este momento, esta mesa, esta gente, tiene más peso que cualquier cargo que haya tenido antes. Cerré el cuaderno. Miré el cielo. Pensé en todo lo que había crecido sin permiso, los tomates, las redes, la confianza. Y sentí que, por primera vez, todo tenía sentido. En enero me llegó una carta. No un correo electrónico, ni un mensaje de WhatsApp. Una carta, de papel grueso, con tinta azul y letra pulida. Era de una mujer de Mendoza. Había visto el documental, había leído una nota en un medio digital. Me contaba que después de 30 años de trabajar en administración pública, se jubiló y sintió el mismo vacío que yo había sentido tiempo atrás. Quise plantar sin saber qué. Solo necesitaba meter las manos en algo que no fuera un teclado. Empecé con 3 cajones. Hoy tengo una pequeña huerta que alimento con todo lo que voy aprendiendo de ustedes. Gracias por darme una idea de hacia dónde ir.
Me quedé leyendo esa carta como si fuera un mensaje cifrado del pasado. Como si me lo estuviera diciendo a mí mismo desde otro cuerpo. Fui hasta el cantero de albahacas, corté un puñado, y se lo envié por correo. Junto con un sobre de semillas y una nota mía que decía, no se necesita saber. Se necesita empezar. En la siguiente reunión de huertas cercanas, les leí la carta. Todos se quedaron en silencio. Fue Marcelo quien rompió el hielo. No sabía que podíamos llegar tan lejos sin movernos del barrio. Es que lo que hacemos no viaja en camiones, le respondí. Viaja en las ganas. Y las ganas son contagiosas. Fede anotó eso. Lo vi. Siempre anota frases que le llaman la atención. No me dice nada, pero sé que las guarda. Ese día se me ocurrió algo, escribir un pequeño cuaderno con lo que habíamos aprendido. No una guía técnica. Una especie de diario colectivo. Lo llamamos Semillas de Cercanía. Cada uno escribió una página. Lo imprimimos con una impresora vieja y lo repartimos gratis en la siguiente feria. Una señora lloró al leerlo. Me abrazó. Nunca supe cómo empezar. Ahora siento que no estoy sola. Y no lo estaba. Porque eso era ver de cerca ahora. Una red tejida con tierra, palabras y tiempo. Febrero trajo lluvias, calor húmedo y una nueva tanda de desafíos. Las plantas crecían a un ritmo acelerado, pero también las malezas. Era como si la tierra estuviera borracha de humedad y no supiera distinguir entre lo que queríamos y lo que venía solo. Pasé días agachado, desmalezando con cuidado, sin químicos, sin atajos. La espalda me pasaba factura, y más de una vez pensé en lo fácil que sería tirar glifosato y terminar en una hora. Pero no. Elegí el camino lento. El que cuida. El que respeta. Un viernes a la tarde, Fede me encontró sentado al borde del cantero, sudado, con las manos llenas de tierra. ¿Te duele? Un poco. ¿Y vale la pena? Mucho. Se sentó a mi lado y me ayudó en silencio. Estuvimos una hora sin decir palabra, solo escuchando el sonido del viento, de los bichos, de los pájaros que venían a curiosear entre las ramas. Cuando terminamos, me miró y dijo. Esto es como cuando uno tiene una idea y todos te dicen que no sirve. Pero igual seguís. Sí, le respondí. Y si la cuidas, crece. Esa misma semana, me escribió un profesor de una universidad del sur. Quería que les contara a sus alumnos sobre nuestra experiencia. No en una clase tradicional, sino en una charla abierta, virtual, donde ellos pudieran preguntar y opinar. Queremos mostrarles que hay otras formas de trabajar. Otras formas de vivir. Acepté. Me conecté desde el patio, con el celular apoyado sobre una pila de cajones de verdura. Detrás mío, la parra, las lechugas, el romero florecido. No había fondo prolijo ni micrófono caro. Solo lo que era. Durante más de una hora hablamos de tierra, de ciclos, de errores, de decisiones. Uno de los chicos me preguntó. ¿Y qué fue lo más difícil? Me quedé pensando. Sostener cuando nada sale bien. Cuando sembras y no crece. Cuando el clima te juega en contra. Cuando te sentís solo. Pero si en esos momentos te mantienes firme, después llega lo bueno. Otro preguntó. ¿Y si nunca llega? Entonces igual valió la pena intentarlo. La profesora me escribió al día siguiente. Me dijo que varios alumnos habían decidido armar pequeños cultivos en sus casas. Que una de ellas había convencido a su abuela de usar el terreno baldío al lado para plantar maíz. No les diste una clase, me puso, les diste ganas. En marzo tuvimos la tercera edición de La Tierra se escucha, esta vez en el Centro Cultural del barrio. Fue la más grande hasta entonces. Casi 100 personas. Talleres, intercambio de semillas, charlas, platos preparados con nuestras verduras, dibujos de los chicos, música en vivo. Fede hizo una exposición con fotos de la huerta desde sus inicios. Las imprimió y las colgó con broches de ropa. Abajo de cada una frase. Primero fue tierra. Después, una semilla. Después, un intento. Después, un error. Y después, todo lo demás. La gente se detenía a leer. Algunos lloraban. Otros reían. Una mujer se me acercó. Gracias por darle sentido a lo que hago sola en mi casa. Ahora sé que hay otros. No le pregunté su nombre. Solo la abracé. Esa noche, Marcelo se quedó hasta tarde en casa. Compartimos una cerveza, en silencio. Al rato, me dijo. ¿Vos te diste cuenta?
¿De qué? De que ya no somos solo vecinos con canteros. Somos una comunidad. De las de verdad. Asentí. ¿Y sabes qué me da miedo? Continuó. ¿Qué? Que un día esto se termine. Lo miré. No se va a terminar, Marcelo. Porque lo que hicimos ya está en otros. Aunque dejemos de sembrar, lo que pusimos en marcha sigue. Se quedó callado. Después sonrió. Tenés razón. Esto ya no tiene vuelta atrás. Y brindamos. Por lo que germinó. Por lo que todavía no sabíamos que iba a crecer. Abril trajo un respiro. El calor aflojó, las lluvias se espaciaron, y la tierra volvió a tener ese olor entre madera húmeda y ceniza tibia que me hacía sentir en casa. Todo parecía más calmo. Más asentado. Como si la huerta también necesitara una pausa después de tanto brotar. Un sábado a la mañana me encontré con una carta doblada entre los cajones vacíos del galpón. Era de Fede. Escrita a mano, con su letra apretada pero firme. Gracias por dejarme ayudar. Gracias por no tratarme como chico cuando quiero hacer cosas grandes. Gracias por enseñarme que la tierra no se rinde fácil. Un día voy a tener mi huerta. Pero mientras tanto, esta también es mía. No se la mencioné en el momento. Lo dejé ser. Pero esa tarde, le di un cuaderno nuevo, con la tapa de cartón reciclado, y le dije. Para que empieces a escribir lo que vas a cultivar después. Lo abrió como si le estuviera dando una llave. No dijo nada. Pero se le notó en los ojos que entendía. Ese mes tuvimos la primera cosecha de maíz de Omar. Plantó en hileras prolijas al fondo de su casa y, aunque al principio parecía que no iba a prosperar, el calor justo y las lluvias espaciadas hicieron su parte. Las mazorcas eran chicas, pero dulces. Cuando las probamos, todos coincidimos en lo mismo. Tiene gusto a infancia. Miriam se emocionó. Contó que cuando era chica, su papá plantaba maíz en el fondo y hacían sopa paraguaya con lo que le sobraba. Y hoy, después de años, siento que volví a ese patio, dijo. Aunque esté en otro. Y ahí noté algo que no había visto antes, no solo estábamos cultivando alimentos. Estábamos reviviendo memorias. Conectando con lo que creíamos perdido. Lo que creíamos lejano. Una tarde, Lucrecia me trajo una propuesta escrita en una hoja cuadriculada. Estuve pensando, me dijo. ¿Y si formamos una escuela de huerta? ¿Una escuela? Sí. Chica. Itinerante. Para quienes no pueden ir a talleres. Que vayamos nosotros. A los patios, a los balcones, a las terrazas. A enseñar lo que sabemos. A acompañar. Leí la hoja. Tenía puntos como observar el suelo, no apurarse, plantar con intención, escuchar al vecino antes de enseñarle. Esto es más que una escuela, le dije. Es una forma de contagiar. Decidimos probar con una familia del barrio que nos había pedido ayuda para empezar su huerta. Una mamá sola, con 3 hijos y un patio lleno de piedras. Fuimos un sábado, con palas, compost y plantines. Entre todos removimos, abonamos, sembramos. Los chicos miraban fascinados cómo una rama de romero podía dar raíces solo con agua y tiempo. Al despedirnos, la mamá nos abrazó. Gracias por venir. Nunca pensé que alguien se iba a quedar tanto rato. Y esa frase se me clavó. Nunca pensé que alguien se iba a quedar. Qué distinto sería el mundo si más gente se quedara. A escuchar. A sembrar. A equivocarse y volver. Esa noche, Marcelo me escribió por WhatsApp. ¿Sabes lo que somos? Somos una semilla que no pide permiso. No respondí. Solo le mandé una foto del primer tomate negro de la temporada. Era chico, brillante, irregular. Perfecto, como todo lo que no entra en la norma. Ya entrando mayo, recibí otra carta. Esta vez de un grupo de productores del norte que querían replicar nuestro modelo en una comunidad indígena que tenía tierras, pero no herramientas. Nos pedían asesoramiento, semillas, acompañamiento. Le respondí que sí. Que no sabíamos todo, pero lo que sabíamos estaba disponible. Que no éramos expertos, pero sí estábamos convencidos. Coordinamos una videollamada. Les mostramos nuestras huertas. Ellos nos mostraron las suyas. Había distancia, pero no lejanía. Nos entendimos enseguida. Quedamos en seguir hablando. Esto no para, me dijo Lucrecia al cortar. Y ojalá no pare nunca, le respondí.
Porque uno puede cansarse de muchas cosas. Menos de ver algo crecer por las manos propias. Llegó junio con sus mañanas de escarcha y ese frío que corta la respiración al salir, pero que también da calma. La huerta bajó el ritmo. Las plantas se volvieron más lentas, más sobrias. Ya no había abundancia, pero sí resistencia, lechugas que aguantaban heladas, zanahorias que seguían creciendo bajo tierra, espinaca que se expandía como si no supiera del invierno. Era el tipo de verdura que no luce en fotos, pero alimenta de verdad. Con el cambio de estación también llegó un silencio nuevo. No de ausencia, sino de contemplación. Cada miembro de huertas cercanas parecía recogido en sí mismo. Marcelo pasaba más tiempo sentado que cavando, tomando mate con la mirada perdida en los brotes. Miriam se había puesto a escribir historias de infancia ligadas a los sabores. Lucrecia armaba talleres para chicos del colegio con cajas de cartón y tapas de frascos. Y yo empecé a sentir que era momento de dar un paso más allá. No de crecer en volumen, sino de abrir camino. Una noche fría, mientras ordenaba herramientas, pensé en cómo había empezado todo. En la pala vieja, en la risa de Teresa, en el primer rábano torcido que me cambió la dirección de la vida. Pensé en Claudio y sus palabras, mostraste que no hay que tener hectáreas para cultivar respeto. Y pensé también en la carta de la mujer de Mendoza, en los chicos de la Universidad del Sur, en la familia que ahora tenía romero y acelga en el rincón donde antes había solo piedras. Y me surgió una certeza. Esto tiene que seguir, aunque no esté. Así nació la idea de dejar un registro. No una marca, no un emprendimiento. Un legado compartido. Empecé a compilar todo lo aprendido en un documento al que llamé Manual de la Tierra Cercana. No era un manual técnico. Era un mapa de errores, de intuiciones, de métodos improvisados. Incluía dibujos de Fede, recetas de Miriam, reflexiones de Marcelo, ideas pedagógicas de Lucrecia. Lo imprimimos en papel reciclado. 100 ejemplares. Los repartimos en escuelas, en centros vecinales, en ferias. Y subimos el archivo a internet, para que cualquiera pudiera descargarlo. Sin restricciones. Sin condiciones. El prólogo decía: no somos ejemplo de nada. Pero caminamos este camino con los pies sucios y el corazón limpio. Si algo de esto te sirve para empezar, ya cumplimos. Ese invierno se sintió distinto. No porque hubiera menos trabajo, sino porque entendimos que la red ya no dependía de nuestra presencia constante. Había semillas plantadas en otras partes. Brotes invisibles que iban a crecer, con o sin nosotros. Una mañana, Fede me alcanzó una caja envuelta con papel madera. Era su regalo de cumpleaños para mí, aunque faltaban semanas. Abrilo ahora, me dijo. Adentro había un cuaderno con tapa dura. En la primera hoja, escrita con su letra ya más segura, decía: acá voy a escribir mi huerta. La que venga. La mía. Me emocioné. No porque quisiera seguir mis pasos, sino porque iba a seguir los suyos. Porque lo que habíamos hecho juntos ya era parte de su manera de mirar el mundo. Ese julio organizamos la última feria del ciclo. Fue la más simple. Sin puestos grandes, sin carteles llamativos. Solo nosotros, con lo que había en ese momento. Pocas verduras, pero mucho pan, muchas historias, muchas fotos de cosechas pasadas. La gente vino igual. No por lo que ofrecíamos. Por lo que éramos. Marcelo dio un discurso corto. Pensamos que estábamos armando una huerta. Y armamos un barrio nuevo. No de casas. De sentido. Y nadie pudo decirlo mejor. Hoy escribo esto desde el mismo patio donde todo empezó. Hace frío. El suelo está quieto, pero sé que algo se mueve abajo. Siempre se mueve. Afuera, Fede riega las habas con una regadera de lata. Al fondo, las aromáticas resisten en sus macetas como centinelas pacientes. No sé hasta cuándo seguiré cultivando así. Tal vez un día el cuerpo diga basta. Pero no me preocupa. Porque lo que hicimos ya se soltó. Ya echó raíces. Mi nombre no importa. El logo tampoco. Lo que importa es que, alguna vez, alguien se animó a plantar cuando todos se reían. Y que, con el tiempo, esa risa se convirtió en respeto. Y luego, en comunidad. Y luego, en cosecha.